Buenos días. Esta charla es sobre apnea en el recién nacido. Trataré de condensar 40 años de buenas y malas experiencias en 40 minutos y de no aburrirlos. Esta charla estará dividida en 7 segmentos. Comenzaré hablándoles de la anatomía respiratoria. Podemos dividir la anatomía respiratoria en estructuras altas y estructuras bajas. Las estructuras altas representadas en este diagrama son la cavidad nasal, la coana, la nasofaringe, los músculos del paladar, el esófago, la tráquea, la laringe, el hueso hioides, los músculos faríngeos y la lengua. Las estructuras de las vías respiratorias bajas representadas en este diagrama son la tráquea, los bronquios, los pulmones, las costillas, los músculos intercostales, el diafragma y los músculos abdominales. Ahora les voy a hablar sobre la fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria puede dividirse en una fase inspiratoria y otra fase expiratoria. La fase de inspiración tiene dos componentes. El primer componente dura 100 milisegundos e involucra a 4 grupos musculares: los músculos del velo del paladar se contraen, los músculos de la lengua la elevan, los músculos faríngeos suben el hioide y los músculos intercostales se contraen. Este componente, como antes dijimos, dura 100 milisegundos y tiene como propósito estabilizar las vías respiratorias altas y fortalecer la caja torácica, y es necesariamente el primer paso en el ciclo respiratorio. Tras este primer componente de la inspiración, viene obviamente el segundo componente, el cual tiene una duración variada. Este componente solo involucra un músculo, el diafragma, el cual se contrae de forma progresiva, con lo que conlleva a que el perímetro abdominal aumente, a que los pulmones se alarguen siguiendo el descenso del diafragma, a que el aire comience a entrar en los pulmones y la llegada del aire primero aumenta el volumen pulmonar y después aumenta
el perímetro torácico. Mientras esto sucede, comienzan los cambios gaseosos y así termina la inspiración. Una vez terminada la inspiración, comienza la expiración. La expiración también tiene dos componentes. El primer componente tiene una duración variada e involucra activamente solo a un músculo, el diafragma. El diafragma se relaja, lo que trae como consecuencia que el diafragma se eleve, que el perímetro abdominal disminuya, que el aire salga de los pulmones, que el diámetro torácico disminuya progresivamente, con lo cual finaliza el primer componente de la expiración. Terminado el primer componente de la expiración, comienza el segundo componente de la misma, el cual, al igual que el primer componente de la inspiración, tiene una duración fija e involucra a 4 grupos musculares. Los músculos de las estructuras altas previamente contraídos se relajan y los músculos intercostales también se relajan. Esta fase dura 100 milisegundos. Ahora les voy a hablar sobre la neuroanatomía respiratoria. Esta figura representa el sistema nervioso central al cual voy a introducir varios elementos. Comenzando con el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Las fibras que van de la corteza frontoparietal a estos núcleos, las fibras que del lóbulo temporal también van a los núcleos respiratorios, el centro neumotásico y el centro amniótico. Estos centros también comunican con los centros respiratorios. En esta vista he incluido además a los quimiorreceptores centrales sensitivos al pH y al CO2, que como ustedes pueden ver también se comunica con los centros respiratorios. Además, también estoy incluyendo el núcleo sensorial del trigémino, el cual recibe información sobre el flujo aéreo nasal y también conduce esta información a los núcleos respiratorios. El nervio trigémino también contribuye a la respiración por su componente motor, el cual inerva los músculos de las estructuras altas de las vías respiratorias. Estos músculos son el tensor del velo palatino, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Los núcleos respiratorios también reciben información sobre la oxigenación arterial
y el volumen pulmonar a través del noveno y décimo par craneal. Y es a través de estos mismos pares craneales que se inervan el elevador del velo del paladar, el palato gloso y todos los músculos de la faringe excepto el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. El par craneal que inerva todos los músculos de la lengua excepto el palato gloso es el 12. También están conectados con los centros respiratorios el nervio frénico, los nervios intercostales y los músculos abdominales. Terminada la sección sobre neuroanatomía, voy a comenzar a hablarles sobre la polisomnografía. El propósito de la polisomnografía es detectar y clasificar las apneas, documentar la severidad de las apneas, hacer el diagnóstico etiológico en un tipo de apnea, sugerir el diagnóstico etiológico en dos tipos de apneas y ayudar a organizar la evaluación de todos los pacientes con apnea. La polisomnografía tiene dos modalidades, una denominada por época y la otra denominada global. Tradicionalmente, la información que el polisomnograma provee se divide en dos tipos: información sobre la respiración y la información sobre otros sistemas que con frecuencia se relacionan con patología respiratoria, tales como el sistema nervioso, el sistema cardíaco y el sistema gastrointestinal. En esta sección les hablaré sobre los parámetros respiratorios. Cuando vayamos a la sección de etiología y tratamiento, les hablaré de los parámetros no respiratorios y del uso de la polisomnografía como prueba diagnóstica. Esto es un segmento de un polisomnograma. La flecha indica el registro del flujo aéreo nasal. El registro del flujo aéreo nasal ocurre usando un sensor de temperatura y volumen. Como ustedes saben, el aire inspirado tiene una temperatura más baja que el aire expirado. Esta temperatura, acoplada con la velocidad de entrada del aire a las fosas nasales, produce una elevación en el registro nasal, que aumenta según la velocidad del flujo nasal. Pero una vez que la expiración comienza, debido a que la temperatura del aire expirado es más alta que la del aire inspirado, el trazado comienza a descender. Primero lo hace de una forma bastante rápida y después lo hace a una velocidad más baja según disminuye el flujo aéreo nasal. Algo similar ocurre con el registro del perímetro torácico y con el registro del perímetro abdominal. Estos registros reflejan el perímetro torácico y abdominal. Por lo tanto, durante la inspiración aumenta
con la entrada de aire hasta llegar a su máximo, el cual es sostenido por unos segundos, y tras estos segundos comienza la expiración y la salida del aire. Esto produce una disminución en el perímetro torácico y abdominal, hasta que de nuevo regresa a lavarse el trazado del registro. Como pueden ver en este segmento de polisondograma, el registro torácico y el registro abdominal están en fase. Terminamos así con la descripción polisondográfica y les voy a hablar sobre definiciones. Muchas veces me he preguntado cuál es la mejor definición de apnea. Todavía no tengo una respuesta, pero les voy a decir la que yo uso. Si una pausa respiratoria dura menos de 10 segundos, no la clasifico como apnea. Si dura más de 10 segundos, entonces me pregunto si está asociada a alguna patología. Y cuando me refiero a patología, hablo de bradicardia, taquicardia, letargia, hipotonía, convulsiones, cambios de color en la piel y desaturación. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces clasifico el evento como un apnea. Aquí tienen un ejemplo. La pausa respiratoria dura 10 segundos. La saturación al comienzo de la pausa respiratoria es de 98. Y al terminar, la saturación está baja hasta 93, lo cual se considera una desaturación excesiva. Y por lo tanto, consideramos a este evento una apnea. Si, por el contrario, la respuesta es no, entonces considero la edad de concepción. Si el recién nacido es menor de 40 semanas y la pausa respiratoria dura 20 segundos o más, clasifico el evento como apnea. Si dura menos de 20 segundos, no la considero como apnea. Si el recién nacido es más de 40 semanas y la pausa respiratoria es de 15 segundos o más, entonces clasifico el episodio como apnea. Si el episodio dura menos de 15 segundos, entonces no lo clasifico como apnea. Es importante reconocer que las apneas tienen un segundo nombre y apellidos. El segundo nombre de las apneas puede ser central, obstructiva o mixta, y se usa uno u otro
dependiendo del tipo de esfuerzos respiratorios con los cuales las apneas se asocian. Si no hay esfuerzo respiratorio, hablamos de apnea central. Este es un ejemplo de apnea central. No hay flujo aéreo nasal y el perímetro tanto torácico como abdominal no refleja ningún movimiento. Si el esfuerzo respiratorio es en fase, el segundo nombre de la apnea es obstructiva. Aquí tienen un ejemplo de apnea obstructiva. No hay flujo aéreo nasal, pero hay movimientos en el tórax y en el abdomen. Y estos movimientos, como pueden ver, son en fase. Si por el contrario los movimientos torácicos y abdominales están fuera de fase, también le damos a las apneas el segundo nombre de obstructiva. Aquí tienen un ejemplo de apnea obstructiva, con movimientos fuera de fases o paradójicos en los registros torácicos y abdominales. Y por último, si los esfuerzos respiratorios solo están reflejados por movimientos abdominales, entonces también hablamos o le damos el segundo nombre a la apnea de obstructiva. Este es un ejemplo de apnea obstructiva con movimientos abdominales solamente. Pues ya sabemos cuándo llamar a un apnea o cuándo darle a un apnea el segundo nombre de central, cuándo darle el segundo nombre de obstructiva. Y ahora les pondré un ejemplo de cuándo darle a las apneas el segundo nombre de mixta. Esta es una apnea mixta. En el primer periodo, aquí marcado por el rectángulo rojo, no hay flujo aéreo o movimientos torácicos ni abdominales. Mientras que en el segundo periodo, aquí marcado en verde, se ve que no hay flujo aéreo nasal, pero sí hay movimientos respiratorios en el tórax y en el abdomen. Y por lo tanto, el segundo nombre de esta apnea es mixta. Como dijimos, las apneas, además de segundos nombres, tienen apellidos. Los apellidos de las apneas reflejan su patofisiología y están intrínsecamente ligados a sus segundos nombres. Las apneas centrales pueden tener uno de 3 apellidos. Las apneas centrales se apellidan por debilidad diafragmática cuando existe una razón no mecánica o contracción tónica diafragmática que previene su movimiento. Usamos el apellido por contracción diafragmática cuando lo que impide la respiración es una contracción tónica del diafragma. Y usamos el apellido por contracción abdominal cuando el aumento en la presión abdominal previene la contracción del diafragma. Las apneas obstructivas pueden tener uno de 4 apellidos.
Las apneas obstructivas se apellidan unas por debilidad de los músculos de las vías respiratorias altas cuando estos músculos están débiles y se colapsan. Otro apellido el cual usamos para las apneas obstructivas es por desincronización muscular. Este apellido lo usamos cuando la contracción del diafragma ocurre antes que la contracción de los músculos de las vías respiratorias altas. El tercer apellido que usamos para las apneas obstructivas es por obstrucción de las vías altas. Este apellido lo usamos cuando existe una obstrucción mecánica de las mismas. Y el cuarto apellido que usamos para las apneas obstructivas es el apellido de por neumotórax. Este apellido lo usamos cuando, a pesar de los movimientos apropiados del diafragma, la presión negativa no se transmite a la cavidad intratorácica y por lo tanto no se asocia con cambios respiratorios nasales. Las apneas mixtas también tienen apellidos. Las apneas mixtas pueden tener uno de tres apellidos. Estos apellidos son aún más complejos que los apellidos de las apneas centrales o obstructivas, porque son, como pueden ver, más largos. Llamamos apnea mixta y le ponemos el apellido por debilidad diafragmática y desincronización muscular cuando ambas se asocian. La primera parte produciéndose una apnea central y la segunda parte una apnea obstructiva, en este caso debido a la desincronización muscular. Otro apellido que usamos para las apneas mixtas es por contracción tónica diafragmática y desincronización muscular, cuando el apnea central está producida por una contracción tónica del diafragma y, como en todas las apneas mixtas, la segunda parte ocurre por una desincronización muscular entre los músculos de las vías respiratorias altas y el diafragma. Y el tercer apellido que usamos para las apneas mixtas es por contracción abdominal y desincronización muscular cuando se ven estos dos factores asociados. Terminadas las definiciones, le voy a hablar sobre el diagnóstico de las apneas. Y cuando me refiero al diagnóstico, me refiero al diagnóstico de localización o patológico. Y con este propósito, divido a las apneas en 11 grupos. En estos 11 grupos existen 8 grupos que los llamo neurológicos y por lo tanto hablaré de apneas de origen cerebral, apneas por malfuncionamiento del tallo cerebral, apneas por anormalidad en la espina dorsal a nivel de la C1 y la C2, apnea por debilidad de la espina dorsal a nivel de la C3 a la C5, apnea por afección de la neurona motor inferior, apnea por afección del nervio, apnea por afección de la unión neuromuscular y apnea por afección de músculos. Para el diagnóstico de las otras apneas, uso términos no neurológicos y por lo tanto hablo de apneas por obstrucción de las vías altas, apneas por neumotórax y apneas por reflujo gastroesofágicos.
Terminado con enumerar los grupos diagnósticos, voy a pasar a hablar de la etiología y el tratamiento. Y para esto voy a usar el orden que les presenté hace unos instantes cuando le hablé del diagnóstico. Por lo tanto, comenzaré hablando de las apneas por compromiso cerebral. Esta resonancia magnética corresponde a un paciente con encefalitis herpética. Y estas épocas polisonográficas pertenecen al mismo paciente. Como pueden ver, en este cuadro existen dos épocas de 30 segundos cada una. En la parte superior están los trazados cerebrales. Aquí los trazados oculares. Aquí los cardíacos. Este es el trazado del flujo nasal. Este es el trazado del registro torácico. Y este es el trazado del perímetro abdominal. Ahora le estoy señalando el trazado que corresponde a la saturación, este a los movimientos y este pequeño círculo corresponde a los estados del sueño y la vigilia. Como pueden ver, el registro del flujo aéreo nasobucal está normal en este momento hasta los 28 segundos, en el momento en el cual el registro cesa de ondular. Y se hace plano hasta los 55 segundos, lo que constituye una apnea de 27 segundos. Si ahora miramos al registro torácico y abdominal, notamos la falta de cambios en estos registros, lo que nos lleva a denominar esta apnea como una apnea central Si ahora miramos a los registros cerebrales, notamos que hay descargas epilépticas ictales. Si miramos ahora a la saturación, se puede ver que la saturación inicialmente está en 100%, que unos segundos más tarde baja a 91 y después baja a 52. Mas si ahora miramos a los registros cardíacos, vemos que antes del comienzo de la apnea, el ritmo cardíaco es de 132 latidos por minuto, mientras que al final de la apnea el ritmo es de 144 latidos por minuto. Este hallazgo, el aumento en el ritmo cardíaco asociado a una apnea, es algo muy característico de las apneas producidas por descargas epilépticas. También es importante notar en este polisomnograma que el apnea sucedió durante la vigilia. Este tipo de apnea sucede por contracción tónica y sostenida del diafragma. Por lo tanto, el nombre de este paro respiratorio es apnea central por contracción tónica del diafragma. Ahora les quiero presentar un caso diferente y preguntarles si ustedes ven un paciente con apnea que se presenta con esta secuencia. La secuencia es una apnea provocada
por tocar la gabela que desaparece al poner el paciente en posición fetal y que al comenzar clonazepam disminuyen los episodios en frecuencia. Pues esto ocurre en la hiperplasia. Esta condición es debida a un mal funcionamiento de los canales de la glicina. Este mal funcionamiento de los canales de la glicina se produce a consecuencia de varias mutaciones. Una de estas mutaciones, la SLC6A5, se asocia a apnea central por contracción de los músculos abdominales. Ahora, ya terminado de hablar sobre las apneas cerebrales, aunque de forma muy breve, voy a pasar a hablarles de las apneas producidas por disfunción del tallo cerebral. En este caso, como pueden ver, esta es una tomografía de un recién nacido con la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Como se ve, el edema se encuentra en el tallo cerebral y también en el diencéfalo. En este paciente, el polisonograma demostró una apnea que comenzó a los 9 segundos y terminó a los 21 segundos, lo que corresponde a un paro respiratorio de 12 segundos. Cuando miramos a los registros torácicos y abdominales y lo correlacionamos con los registros anteriores, interpretamos que no existe movimiento tanto torácico como abdominal. Por lo tanto, el segundo nombre que le corresponde a esta apnea es central. Si miramos a la saturación, vemos que antes de la apnea la saturación era de 94 y que después de la apnea la saturación fue de 97. Esto se considera no significativo. Mas si vamos a los registros del corazón, podemos ver que al inicio de la apnea el ritmo cardíaco era de 150 latidos por minuto y el ritmo cardíaco al final de la apnea era de 100 latidos por minuto, lo que indica una bradicardia significativa. Esto es característico de las apneas por fallo del tallo cerebral. Noten también que la apnea ocurrió durante el sueño activo. Por lo tanto, el segundo nombre de esta apnea es central y el apellido por debilidad del diafragma. Este otro es un ejemplo de apnea central por debilidad del diafragma. En este caso, la debilidad del diafragma fue debida a un quiste que estaba comprimiendo el tallo cerebral. Este caso fue a cirugía y una vez trepanado el quiste, las apneas desaparecieron. Otras causas de apnea central por debilidad del diafragma asociado a problemas del tallo cerebral son las que ocurren como consecuencias de tener el cuarto ventrículo atrapado, atrofia pontocerebelosa o la malformación de Chiari. En esta última condición, además de apneas centrales
con frecuencia se ven las apneas mixtas. Otro ejemplo de apnea central por debilidad del diafragma son las apneas que ocurren por inmadurez del tallo cerebral. El diagnóstico de esta condición se realiza con la ayuda de los potenciales auditivos evocados. La razón que eso es así es porque gran parte del sistema auditivo está ubicado en la misma área que está ubicado el mecanismo central de la respiración. Y por lo tanto, la conducción entre la onda 3 generada a nivel del bulbo raquídeo y la onda 5 generada a nivel del mesencéfalo tarda más de 5.6 milisegundos. Una vez excluida otras lesiones, la causa de la apnea es inmadurez del tallo cerebral. Otra causa de apnea central por debilidad del diafragma es la maldición de Ondina o el síndrome de hipoventilación central congénito. Este síndrome tiene características en el polisonograma global muy típicas. Como ven, el polisonograma global representa un registro de todos los parámetros respiratorios con una duración de alrededor de 7 horas. Durante este periodo monitorizamos la saturación del oxígeno, la frecuencia cardíaca, las apneas que ocurren durante este tiempo, incluido las apneas centrales, las apneas obstructivas, las apneas mixtas, las hipoapneas. Debajo del registro de las apneas registramos el perímetro torácico y el perímetro abdominal. El contorno que ven indicado por la flecha indica la región del estado de la vigilia, del sueño activo, del sueño pasivo y por último del sueño intermedio. La letra RP significa respiración periódica. Ahora quiero llamarles la atención a nivel del sueño pasivo. Como pueden ver, todas las apneas ocurrieron durante el sueño pasivo, lo que es característico de la enfermedad de Ondina. Esto ocurre así porque en la vigilia muchos centros influyen los centros respiratorios. Durante el sueño activo, los mismos centros influyen a los centros respiratorios excepto el cerebro. Pero durante el sueño pasivo, solo los quimiorreceptores del bulbo raquídeo están activos. Y se cree que es el no funcionamiento de estos receptores la causa de la hipoventilación central congénita. Esta entidad es debida a una mutación en el gen PHOX2B.
y puede asociarse con la enfermedad de Hirschsprung, en cuyo caso se denomina a estas dos entidades en conjunto el síndrome de Haddad. El síndrome de hipoventilación congénita también está asociado a tumores de la cresta neuronal. Por lo tanto, es importante que estos pacientes sean referidos a los oncólogos. La mayoría de las apneas asociadas a la hipoventilación central congénita son del tipo de apneas centrales por debilidad diafragmática. Pero algunas veces se asocian con apneas mixtas por debilidad de diafragma y desincronización muscular. Tras las apneas debidas a problemas del tallo cerebral, quiero enseñarle un caso de un recién nacido que nació inmóvil y que paró de respirar unos días después de haber nacido. Esta es su resonancia magnética hecha en el día de su nacimiento. Como pueden ver, la región cervical alta está dañada. Las apneas en este paciente fueron apneas centrales y, como previamente dijimos, por debilidad del diafragma. El paciente murió y en la autopsia se pudo confirmar la localización de la lesión. Además de las lesiones en la región cervical alta, podemos también hablar de lesiones en la región cervical media, pues en esta región también se produce apnea como consecuencia de un daño. Aquí pueden ver una resonancia magnética en la que se ve una lesión cervical en la región media. Es en esta región en la cual se encuentran los núcleos frénicos, que, como ustedes saben, son los que forman el plexo cervical y inervan el diafragma. A consecuencia de esta lesión, encontramos apneas por debilidad diafragmática. Después de la región cervical media, les quiero mencionar las apneas por lesiones de la neurona motora inferior. La entidad más importante de este grupo es la atrofia muscular espinal tipo 1 con compromiso respiratorio. Esta entidad se diagnostica por realizar secuencia de exomas, los cuales demuestran una mutación en el gen de la inmunoglobulina Mu. Estos pacientes sufren de apnea central por debilidad diafragmática. Anteriormente a los estudios genéticos, el diagnóstico de esta entidad se realizaba por estudios de la espina después de la muerte o de los músculos durante la vida. En este cuadro estoy representando un corte espinal y agrandando los elementos que lo constituyen. Además, estoy añadiendo el nervio y el músculo inervado por el mismo. Como ustedes saben, en las asas anteriores, las neuronas motoras saludables lucen grandes y muy coloridas, mientras que
En los pacientes con esta entidad, las motoneuronas lucen pequeñas y monocromáticas. Las fibras musculares en los pacientes normales son del mismo tamaño y del mismo color. En los pacientes con atrofia espinal muscular, el estudio histológico de los músculos revela fibras musculares de distinto tamaño y distinto color. Un hallazgo clínico en estos pacientes de gran importancia es el aumento en el tamaño de los dedos, como pueden ver en esta fotografía. Tras las apneas por lesiones de la neurona motor inferior, quiero hablarles de las producidas por afectaciones de los nervios. Esta figura ya la han visto varias veces. Aquí estoy representando el compromiso de los pares craneales 9 y 10. Esto puede ocurrir debido a una osteopetrosis congénita maligna que comprima los pares 9 y 10 en el agujero yugular. Los paros respiratorios en estos pacientes ocurren por apneas obstructivas debido a desincronización muscular entre los músculos de las vías respiratorias altas y el diafragma. Otra patología localizada en el nervio que con frecuencia produce apnea es el daño bilateral de los nervios frénicos. El nervio frénico se forma de los nervios espinales que salen de los forámenes intervertebrales encima de las vértebras cervicales 3, 4 y 5. En la proximidad de la parte superior del plexo braquial se encuentra el plexo cervical. Y es por esto que en algunos pacientes con lesiones del plexo braquial también encontramos lesiones asociadas de los nervios frénicos. Como puede verse en esta resonancia, existen lesiones tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Las lesiones bilaterales del nervio frénico producen apnea central por debilidad del diafragma. Continuando en el orden descendiente del neuroaxis, podemos ahora hablar de las lesiones que existe por una patología de la unión neuromuscular. Las miastenias congénitas que con mayor frecuencia producen apnea son las producidas por deficiencia de la rapsina, deficiencia de los canales del sodio, deficiencia del transportador presináptico de la colina y por deficiencia de la colina acetiltransferasa. En esta figura les quiero mostrar las diferentes localizaciones de los elementos que acabo de mencionarles. La rapsina ancla los canales nicotínicos. Los canales de sodio producen depolarización muscular y se encuentran en el fondo de las criptas. El transportador presináptico de la colina, cuando no funciona bien, evita que la colina
regrese al área presináptica y por lo tanto se manifiesta como una deficiencia de la colina. Y por último, una deficiencia de la acetilcolina transferasa también puede producir, como previamente dijimos, apnea, y esto también ocurre a nivel presináptico. Las miastenias congénitas producen paro respiratorio debido a apneas centrales por debilidad diafragmática. Mas en otras situaciones se producen apneas obstructivas por debilidad de los músculos de las vías respiratorias altas y en otros casos ocurren apneas mixtas por debilidad diafragmática seguida de desincronización muscular. Continuando el descenso por el axis neurológico después de la unión neuromuscular, encontramos a los músculos. La miopatía congénita que con mayor frecuencia produce apnea es la miopatía centronuclear. El paro respiratorio en estos pacientes es debido a una apnea central por debilidad del diafragma. Terminado el descenso por el axis neural, pasamos a las apneas por obstrucción de las vías respiratorias altas. Este paciente tiene el síndrome de Raynaud. Este síndrome se asocia a atresia de las coanas. No obstante, la obstrucción de las coanas, estos pacientes se presentan con paro respiratorio debido a apnea central por debilidad del diafragma. Esta paradoja, que la obstrucción en la nariz produzca una apnea central por debilidad del diafragma, se debe a la necesidad del centro respiratorio a recibir señales del flujo aéreo en la vía nasal para su funcionamiento. Otra causa de obstrucción de las vías aéreas es la presencia de un quiste sublingual, indicado aquí por la flecha, que ahora muestra la desviación de la tráquea. La causa del paro respiratorio en estos pacientes es una apnea obstructiva por obstrucción mecánica de las vías respiratorias altas. Estas son fotografías tomadas por el doctor Gastón de Cárdenas y las flechas indican la posición de la epiglotis. Y ahora un segmento del quiste. Esta fotografía fue tomada después de la operación y muestra la posición normal a la que fue la epiglotis después que se quitó el quiste. La próxima causa de apneas que les quiero hablar es la que se produce a causa de neumotórax. El neumotórax bilateral produce paro respiratorio por un patrón polisomnográfico de apnea obstructiva. Esto ocurre porque la pérdida de la presión negativa en el tórax tiene como consecuencia que las contracciones del diafragma no produzcan cambios en la cavidad torácica y sí los produzcan a nivel del abdomen. Por último, les voy a hablar de las apneas por reflujo gástrico. Este es un tema muy controversial. Los pacientes con reflujo gástrico, en mi opinión, tienen con frecuencia apneas. En este polisomnograma global, en el que
se ven apneas obstructivas en gran número, contrasta con este segundo polisomnograma tomado unos días después, en el cual no se ven apneas obstructivas ni de ningún otro tipo. Lo que pasó entre un polisomnograma y el otro fue unos pocos días y tratamiento. El tratamiento consistió en medicación antirreflujo. Aquí tenemos dos segmentos de polisomnogramas, el de arriba sin tratamiento, noten el número de apneas centrales, y el de abajo con tratamiento, noten la reducción en el número de las apneas. El mecanismo por el cual el reflujo gástrico produce apnea no está bien reconocido. Al principio de esta charla les presenté este cuadro en el que enumeré la utilidad del polisomnograma en el estudio de las apneas. Ya hemos cubierto todos sus puntos con excepción del último. Por lo tanto, en los próximos minutos hablaré del uso del polisomnograma para organizar la evaluación de los pacientes con apnea. Como ya hemos visto, el primer nombre de los paros respiratorios determinado por el cese del flujo aéreo nasobucal se denomina apnea. Las apneas tienen un segundo nombre. El segundo nombre refleja el esfuerzo respiratorio que ocurre durante las apneas, lo cual nos permite hablar de apneas centrales cuando no hay ningún esfuerzo, de apneas obstructivas cuando hay esfuerzos respiratorios y de apneas mixtas cuando al principio no hay esfuerzo respiratorio y al final sí. Los apellidos de las apneas reflejan su patofisiología y por lo tanto hablamos de apneas central por debilidad diafragmática, apnea central por contracción tónica del diafragma, apnea central por contracción abdominal, apnea obstructiva por debilidad de los músculos de las vías respiratorias altas, apnea obstructiva por desincronización entre los músculos de las vías respiratorias altas y el diafragma, apnea obstructiva por bloqueo mecánico de las vías respiratorias altas, apnea obstructiva por neumotórax y apneas mixta. Esta clasificación, usando el primer nombre, el segundo nombre y el apellido, puede usarse para llegar a un diagnóstico etiológico. Si lo contrastamos con los diagnósticos de localización y etiológicos a los cuales hemos aludido anteriormente, cuando el polisomnograma revela un apnea central por debilidad diafragmática, la causa más frecuente se relaciona con patología del tallo cerebral y, en nuestra experiencia, en apnea por reflujo gastroesofágico. Pero en realidad, las apneas centrales por debilidad del diafragma pueden ocurrir por muchas otras causas, como pueden ver en este cuadro.
En presencia de un apnea central por contracción diafragmática, tónica, el único diagnóstico posible es convulsiones epilépticas. Cuando estamos en presencia de un apnea central por contracción de los músculos abdominales, la causa del apnea es hiperplasia, que afectan la neurona motora superior en el cerebro y las neuronas motoras inferiores en la espina. En la presencia de una apnea obstructiva por debilidad de las vías respiratorias altas, la causa de apnea se localiza en la neurona motor inferior, nervios, unión neuromuscular o músculo. En presencia de una apnea obstructiva por bloqueo de las vías respiratorias altas, la causa usualmente es una lesión estructural. Pero a veces las apneas obstructivas por bloqueo de las vías altas ocurren en enfermedades de la unión neuromuscular y también a veces asociadas a reflujo gastroesofágico. Cuando las apneas se producen por desincronización, la causa usualmente radica en el tallo cerebral, pero a veces son causadas por reflujo gastroesofágico. Si estamos en presencia de una apnea obstructiva por neumotórax, obviamente solo existe una posibilidad, un neumotórax. Si estamos en presencia de una apnea mixta, como la mayoría de ellas comienzan por una apnea central por debilidad del diafragma, la patología usualmente está localizada en el tallo cerebral o son causadas por reflujo gastroesofágico. Pero también la patología puede estar localizada a nivel de la neurona motor inferior o en la unión neuromuscular. Para terminar, quiero solamente decirles que el tratamiento de las apneas consiste en evitar o corregir los mecanismos que la producen y en protección. La protección incluye monitoreo y educación familiar. Muchas gracias.